Recuerdo que era un lunes por la tarde cuando salí de mi amada patria. Recuerdo que lo único que llevaba conmigo era ese viejo Beliz y un montón de sueños. Atrás dejaba media vida, dejaba a mi familia, dejaba a mi niñez, dejaba a mis amigos. Es curioso cómo el corazón se puede dividir entre la tristeza y la emoción, porque debajo de este cielo el mar es tan solo un suspiro, tratando de detener a un conquistador. Mi familia es originaria de Montelíbano. Mi padre emigró a México en 1890 aproximadamente. La situación allá era muy difícil para vivir, especialmente para los cristianos. La mayoría de ellos empezaron a emigrar y fue el motivo por lo cual mi padre emigró a América y vino a dar hasta el puerto de Veracruz. Probó suerte un año en Monterrey antes de venir a Coatzacoalcos, pero allá no le fue bien. Y unos paisanos que vivían en el DF le convencieron que si quería hacer dinero, que se viniera a Puerto México, porque aquí ya empezó a salir petróleo y hay mucho trabajo. Con ese dinero que le dieron para el regreso volvió a comprar mercancía y con esa mercancía se vino a Coatzacoalcos. Con las obras del puerto se vislumbraba un nuevo futuro para aquel entonces Puerto México, ahora Coatzacoalcos. El incipiente auge del ferrocarril, visualizado por el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, prometía para esta zona ser el cuerno de la abundancia. Sin embargo, la mano de obra era escasa para impulsar tal proyecto. Es así como surge la llegada de distintas comunidades extranjeras y nacionales a asentarse en este lugar, en busca de un mejor futuro y de una mejor vida, como el señor Salomón Salvador Lotfe. Él llegó aproximadamente a la edad de 22 años aquí. Coatzacoalcos era un lugar muy inhóspito para vivir. Todas las calles eran arenales. Como no hablaba ni sabía leer y escribir español, se dedicó al trabajo del ambulante. Cargaba la mercancía que compraban en México y las vendía de casa en casa. Y así fue haciendo poco a poco un pequeño capital. Por algunos meses se instaló en la ribera del río, hasta que la época de lluvias inundó el lugar, por lo que se vio obligado a cambiar su centro de trabajo a la segunda calle de Hidalgo, donde se instaló de manera definitiva. Y empezó a vender de mezclilla, manta, todo
lo que vendía antes como ambulante. A través de los años empezó a construir con ladrillo la primera tienda que se llamó La Estrella. Los primeros días no son fáciles. Primero el idioma, luego la comida y luego las costumbres. Además del clima también. Fue muy duro aprender el idioma, trabajar, entender las reglas del país y hacerse de unas amistades y el respeto de todos los demás. A pesar de muchos obstáculos, el negocio creció, y fue así como don Salvador construye junto a La Estrella un restaurante y en el segundo piso del mismo, el primer hotel en Coatzacoalcos, que se construyó de concreto y ladrillos, llamado el Hotel Salvador. La mayoría de su clientela era la gente de los pueblos chiquitos todavía, pero sí venía también de Minatitlán, de Acayucan, a comprarle mucho a él, porque empezó a traer en barcos su mercancía de Londres, de Nueva York, de París y de Madrid. Tuvo la oportunidad de regresarse al Líbano para casarse con una mujer de sus costumbres, de su idioma, y que tiene la misma comida que él siempre le gustaba. En 1897 o 98 se casó y al año se regresó con mi mamá a Coatzacoalcos. Es así como este matrimonio forma una gran familia. A la par que los negocios de don Salvador prosperan, el proyecto ferroviario es consolidado por la compañía inglesa Pearson & Son. Esta se encarga de reestructurar el puerto de Coatzacoalcos, llegando a ser uno de los puertos estratégicos de la época. Tras el proceso de la Revolución Mexicana, se generan diversos conflictos laborales en la zona, los cuales afectaron la unión de la familia Salvador, pues don Salomón se ve obligado a abandonar el país con 6 de sus hijos en 1930. Con todos esos problemas, el doctor John Spark le instruyó a mi padre para que se fuera y dejara los negocios a mi hermano mayor y él se fuera a estar por lo menos 6 meses para que se compusiera de la úlcera que tenía. Lo estaba matando la úlcera y en aquella época era incurable. Tenía que operarse y tenía que operarse fuera de México. 6 meses iba a quedarse en Francia y regresar a México. En esos tránsitos de meses se inscribió con su familia al Líbano y lo convencieron, en lugar de estar en Francia donde ni habla el idioma ni nadie lo conoce, se fue al Líbano para estar otros 6 meses más. Y cuando llegó al Líbano vio que el clima volvió a ser muy bueno para él y empezó a componerse de su salud y volvió a tener la misma salud que tenía antes. Él se iba para unos meses nada más a Europa, por eso llevó a la familia a pasearse con él. Paseo que duraría varios años, pues se desata la Segunda Guerra Mundial. Sin más opción, don Salomón decide quedarse en el Líbano, esperando junto a sus hijos, esperando la oportunidad de volver. Oportunidad que al paso de los años vivió el menor de la familia, Alejandro. Sin embargo, para don Salomón, la suerte no fue la misma. El sueño de volver a su amado Coatzacoalcos
se apagó en 1955. Y cuando yo quise ir a verlo por última vez, fue cuando me avisaron que mi padre había fallecido y ya no lo volví a ver. Ya estoy demasiado lejos de mi tierra. Mi corazón llora de tristeza. Ya no hay tiempo de arrepentimientos. Allá puedo ver el puerto. En este momento ya no hay tiempo para mirar atrás. Y regresé en 1947. 17 años. Regresé. Yo tenía 4 años y pico. Yo cuando regresé tenía 21 años y medio más o menos. Y volví a conocer a mi mamá y a algunas de mis hermanas que no los conocía, porque no me acordaba de ellas, porque me fui muy chico. Cuando yo llegué fue también duro para mí por el clima, no por otra cosa. Claro que estaba yo feliz de haberme encontrado de nuevo con mi madre, con mis hermanos que no conocía. No fue tan difícil para mí como mis padres, no. Fui afortunado, como quien dice. Y mi papá le fue muy bien porque a eso se dedicaban antes la gente que venían como todos los emigrantes, se dedicaban a trabajar y a trabajar y a trabajar. No tenían otra cosa más que a eso vinieron. Fue la historia de mi padre aquí en Coatzacoalcos. Tenía muy buenos recuerdos de Coatzacoalcos. Si no fuera por su salud, nunca se hubiera regresado a Líbano. Pero aquí encontré cariño de una familia. No es igual llegar con tu familia a que llegues solo sin saber el idioma, sin saber leer y escribir, sin saber hablar el idioma. Por eso todos nosotros, los hijos de inmigrantes, adoramos a nuestros abuelos que vinieron para acá, a nuestros padres que llegaron aquí sin saber leer y escribir, hicieron lo que hicieron. Esos hombres son para nosotros héroes que han cruzado mares y atlánticos de un mundo a otro, de un país a otro, de un idioma, una religión distinta. Yo nací aquí y la estoy pasando bien aquí. ¿Para dónde voy a jalar? Estoy a gusto aquí en Coatzacoalcos y no pienso cambiarme de lugar. Llegué a este bendito lugar un jueves después de una larga travesía. Aún estoy maravillado por esta tierra observada por dioses y llena de luz. Siento en los labios el sabor a su playa y solo alcanzo a decir que existe el cielo en la tierra. Con la luna como hermosa compañía, las estrellas me sonrieron. Y sabía que estaba por vivir mi más grande aventura. Dios, estoy de nuevo en casa.